Bueno, podemos definir la hipérbola como una unión de puntos cuya diferencia de distancia entre dos puntos fijos siempre será constante. Esto lo explicaré más a fondo en los ejercicios que trabajemos ahorita en las aplicaciones. Primero vamos a enfocarnos en la definición y en mostrar distintas hipérbolas. Bueno, aquí vemos dos hipérbolas. Una está representada verticalmente y la otra está representada horizontalmente. Vemos que entre las dos hipérbolas solo vemos una diferencia, el cual es el cambio de distancia. Vemos que esta distancia es más pequeña que esta distancia que está acá, y también evidenciamos el cambio de posición. Esta está vertical y esta está horizontal. Eh, Vemos que cada una tiene su eje real, ya sea vertical o horizontalmente. Como vemos aquí, estas hipérbolas, tomamos el ejemplo de esta hipérbola que es vertical, vemos que estas líneas de la hipérbola parecían rectas, pero si nosotros ponemos una línea así hacia el lado, vemos que lo que hacen estas líneas de la hipérbola es tratar de unirse a esta línea, pero en vez de unirse, lo que hace es alejarse. También sabemos que estas líneas las mencionaremos ahorita más tarde, las cuales se llaman asíntotas. Vamos a hablar sobre los pasos para hacer una hipérbola y los elementos de esta. Bueno, empezamos. Pues empezamos haciendo un rectángulo imaginario, o si usted lo quiere dibujar realmente, la posición del rectángulo no importa. Yo en este caso lo voy a tomar horizontal. Después de haber hecho el rectángulo, vamos a trazar las asíntotas. Como vimos anteriormente, son las líneas que traspasan. Entonces vamos a hacer un punto centro dentro del rectángulo. Ya teniendo el punto centro, vamos a diagramar las asíntotas, que en total son dos líneas. Después de esto vamos a ubicar los vértices. Los vértices, algo que toca tener en cuenta, lo que son los vértices y los focos, tienen que estar en la misma distancia de un lado que al otro. Bueno, empezamos con los vértices. Vamos a ubicar los 4 unidades después del punto centro, o sea, el punto de la mitad del rectángulo. Entonces, 4 unidades hacia la derecha. Después vamos a hacer lo mismo, pero hacia la izquierda. 4 unidades. Entonces ya tendríamos el vértice. La distancia del vértice al punto centro se le llama A. Y del punto de un vértice al otro vértice se le llama 2A. Este sería el eje mayor. Bueno, después de esto vamos a ubicar los focos. Los focos siempre tienen que ir después del vértice. Es decir, siempre hacia el centro está más cerca los vértices que los focos. Bueno, ya entonces vamos a poner los focos una unidad después del vértice, hacia la derecha y hacia la izquierda. Ya hecho esto, vamos a hacer un círculo imaginario, y como nos vamos a dar cuenta, del punto centro al foco de la derecha sería el radio. Entonces vamos a trazar una línea que sería el radio, y viceversa, del punto centro al foco de la izquierda también sería el radio. Bueno, si cogemos algún punto del círculo, no sabemos, es una recta, son puros círculos, son puros puntos. Digamos, cogemos un punto acá. Entonces lo que vamos a hacer va a ser formar un triángulo rectángulo. Ya aquí tenemos el radio, subimos y bajamos. Y como vamos a hallar la hipotenusa de acá,
Pues esto lo hallaremos a partir del teorema de Pitágoras, el cual es si algebraicamente esa hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces, lo que haremos es c al cuadrado es igual a más b al cuadrado. Ya con estos pasos evidenciamos los elementos, los cuales son las asíntotas, los vértices, los focos, el punto centro y el eje mayor y la distancia focal. La distancia focal es de un foco al otro foco, el cual se representa 2c. Ya sabiendo los pasos y los elementos, pasaremos a hablar sobre cómo identificar una ecuación si es hipérbola. Bueno, para identificar si una ecuación es hipérbola, hay tres criterios. Uno de ellos es que tiene que tener dos variables. En los casos más comunes es x y y. El otro es que las variables deben estar elevadas al cuadrado, es decir, x y y deben estar elevados a la 2. Y la tercera y última sería que el coeficiente de las variables tengan distintos signos. Es decir, si una es positiva, la otra tiene que ser negativa. Bueno, aquí mostraré unos ejemplos y los que están con X son los que no cumplen estas propiedades y no son una ecuación de una hipérbola, y los que tienen unos chulos son los que sí la tienen. Bueno, empecemos con la primera ecuación. Vemos que la primera ecuación tiene sus variables elevadas al cuadrado y tiene sus distintas variables que es X y sus diferentes signos. Entonces, o sea, si es una ecuación de una hipérbola. Ahora vamos con la segunda ecuación. Vemos que la segunda ecuación no es una ecuación de una hipérbola, ya que sus variables no están elevadas al cuadrado. Y en la tercera ecuación vemos que sí es una ecuación de una hipérbola, ya que tiene sus variables al cuadrado y tienen diferentes signos. Ya sabiendo cómo identificar una ecuación que sea de una hipérbola, vamos a pasar a hablar sobre cómo identificar una ecuación canónica de la hipérbola con centro 0, 0. Bueno, para identificar una ecuación canónica de la hipérbola con centro 0, 0 tenemos tres criterios. Uno de ellos es que la igualdad de estas sea 1. El otro es que debe tener dos fracciones. Y el tercero es que las variables deben estar al cuadrado. Y como anteriormente, tiene que tener los mismos criterios, que es tener dos variables, x y y. Bueno, vamos a trazar un ejemplo. El ejemplo que vamos a utilizar es esta operación, la cual dice que x a la 2 sobre 9 menos y a la 2 sobre 25 es igual a 1. Aquí vemos que esta es una ecuación de una hipérbola con centro 0, 0, ya que vemos que las dos variables están elevadas al cuadrado. También evidenciamos que está igualada a 1 y que las dos son fracciones. Bueno, en las ecuaciones canónicas de la hipérbola con centro 0, 0 tenemos dos ecuaciones que rigen esta. Una de ellas es x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Y la otra es y al cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Bueno, la que más se asemeja a la que estamos tratando es la primera, la cual dice que x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Bueno, ya sabiendo cuál es la ecuación que nos rige, entonces ya sabemos que el valor 9 equivale a al cuadrado y que 25 equivale a b al cuadrado. Bueno, ya sabemos eso, entonces vamos a ver cuál es el eje principal, en qué eje nos vamos a basar. Para saber en qué eje nos vamos a basar, nos enfocamos en la primera fracción. La primera fracción siempre debe ser positiva. Entonces, vemos que en la primera fracción aparece x a la 2. O sea, nuestro eje principal va a ser x. Eso, ya sabiendo qué eje vamos a trabajar, vamos a hablar
vamos a encontrar nuestras variables. Bueno, encontremos el centro. Como ya sabemos es el centro 0, 0. Entonces ya lo tenemos. Bueno, vamos a hallar la variable a. ¿Esto cómo se hace? Pues saquémosle la raíz cuadrada al valor que nos dieron de a al cuadrado, ya que solo necesitamos el valor de a. Entonces, en a al cuadrado tenemos que equivale a 9. Entonces, saquémosle raíz cuadrada y nos da un total de 3. Entonces, a es igual a 3. Hacemos lo mismo con b, que sería raíz cuadrada de 25, que es 5. Entonces, b es igual a 5. Ya he aprendido cómo saber si una ecuación de una hipérbola es en centro 0, 0 y saber cómo sacar estos elementos. Pasamos a hablar sobre una ecuación canónica de la hipérbola con centro HK. Para saber la ecuación canónica de la hipérbola con centro HK, tenemos los mismos criterios de la anterior vez, sino que se le agrega uno. Pues como vimos anteriormente, los criterios son que las dos fracciones tienen que estar igualadas a 1 y que las dos fracciones tienen que tener diferentes signos. Tenemos que evidenciar dos números aparte de las variables arriba, las cuales van a representar h y q. Bueno, como también en la ecuaciones con centro 0, 0, es la ecuación con h y q también tiene sus ecuaciones que la rigen, la cual es x menos h al todo elevado al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos k todo al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1, y la otra es y menos k al cuadrado todo al cuadrado sobre a al cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Bueno, vamos a tomar un ejemplo, el cual va a ser y menos 5 todo al cuadrado sobre 16 menos x más 2 todo al cuadrado sobre 4 es igual a 1. Bueno, de las anteriores, de la anterior ecuación la regería la segunda, ya que vemos que y está al principio. Bueno, para explicar una ecuación de una hipérbola con centro HK, vamos a tomar un ejemplo. Veamos, el ejemplo que vamos a tomar es este. Vemos que esta operación nos dice que y menos 5 todo al cuadrado sobre 16 menos x más 2 todo al cuadrado sobre 4 es igual a 1. Primero vamos a ver si esta ecuación es de una hipérbola. Vemos que si es de una hipérbola, primero que todo porque y x están elevado al cuadrado y porque también está está igualado a 1. Otra característica que vemos es que 1 es positivo, y es positivo y x es negativo. Entonces, ya sabiendo que esta ecuación sí es de una hipérbola, entonces podemos proseguir a hallar sus variables. Bueno, vemos que en las ecuaciones que rige las ecuaciones con centro HK son las siguientes. La primera nos dice que x menos h todo al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos k todo al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. La otra nos dice que y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado menos x menos h todo al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Aquí vamos a escoger la ecuación que más se asemeja a la de nosotros. Como vemos, la segunda va a ser la que más se asemeja, ya que en nuestra ecuación tenemos y menos 5 todo al cuadrado sobre 16. Y en la segunda ecuación nos dicen que y menos k todo al cuadrado sobre a al cuadrado. Entonces la ecuación que vamos a manejar es la segunda. Bueno, primero vamos a encontrar el eje principal. Vemos que el eje principal es y, ya que la fracción positiva es y menos 5 todo al cuadrado sobre 16. O sea, el eje principal va a ser y. Procedemos a encontrar el punto de corte. Vemos que el punto de corte de
h es menos 2 y de k es 5. Porque el punto de corte es menos 2 y 5. Por lo que vemos que en esta ecuación es y menos k todo al cuadrado y en la sobre a al cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Entonces lo que vamos a hacer es operación de signos. Vamos a cambiar los signos de cada uno, haciendo que quede el punto de corte menos 2,5. Bueno, empecemos a sacar la variable a. Vemos que tenemos a al cuadrado, que es 16, y para sacar el valor de a tenemos que sacar raíz cuadrada, haciendo que a sea 4. Hacemos lo mismo con b, sacamos raíz cuadrada de 4, ya que 4 es b al cuadrado, dándonos un total que b equivale a 2. Y ya, así tendríamos los variables de esta ecuación. Bueno, bueno, el primer ejercicio que vamos a hacer va a ser de una ecuación con centro 0, 0 de una hipérbola. El ejemplo que vamos a tomar es el siguiente. Y al cuadrado sobre 9 menos x al cuadrado sobre 4 es igual a 1. Como sabemos, las dos fórmulas que rigen estas ecuaciones con centro 0, 0 son las siguientes. X al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. La segunda es y al cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Como vemos aquí, la que más asemeja a la que tenemos es la segunda, ya que nuestra ecuación es y al cuadrado sobre 9 menos x al cuadrado sobre 4. Entonces, aquí con esta ecuación sabemos que a al cuadrado va a ser 9 y b al cuadrado va a ser 4. Bueno, ahora vamos a hallar los datos. Empecemos sacando el dato a del lado a, o sea, del centro al vértice. Bueno, entonces, como sabemos, a al cuadrado equivale a 9, entonces para poder hallar a tenemos que sacar la raíz cuadrada de a al cuadrado, el cual es raíz cuadrada de 9, lo que nos da un total de 3, o sea, a equivale a 3. Vamos a hacer lo mismo con b. Como sabemos que b al cuadrado es 4, entonces vamos a sacar la raíz cuadrada de 4, lo cual nos da 2. Bueno, vamos a sacar el dato c. Para sacar el dato c vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que la hipotenusa es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. O sea, en este caso, sus catetos son a y b. A al cuadrado es 9 y b al cuadrado es 4. Para poder hallar c, lo que vamos a hacer es sacar raíz cuadrada de 9 y 4, dándonos un total de que el dato c es igual a 3,6. Bueno, ahora vamos a sacar la línea recta. La línea recta se saca multiplicando 2 por b al cuadrado sobre a. En este caso, b al cuadrado es 4 y a es 3. Entonces lo que nos da un total de 2,6. Bueno, ahora vamos a proceder a graficarlo. Vamos a empezar graficando nuestro punto centro. Como sabemos, el punto centro es 0, 0. Entonces va en el 0. Bueno, ahora procedemos a ubicar 2,3, el cual es el lado A y el lado B. Vemos que el lado B nos dice que 2 y el A es 3. Entonces ubicamos 2 unidades a la derecha y hacia el eje Y 3, como estamos viendo en el gráfico. Lo que vamos a pasar a hacer va a ser hacer el rectángulo imaginario para poder trazar las asíntotas. Bueno, vemos que ya trazadas las asíntotas, ya podemos ubicar lo que es el
vértice. Los vértices van a estar ubicados en el lado 3, como vemos acá, ese sería el valor A. Después pasaremos a ubicar, bueno, ubicamos el vértice en 3 en el eje con respecto al eje Y, o sea, el punto sería 0,3, 0 con el eje X y 3 con el eje Y. Hacemos lo mismo, pero con menos Y. Después procedemos a ubicar los puntos de los focos. El punto del foco es C, o sea, 3.6. Como vemos, ubicamos con respecto al eje X 0 y con respecto al eje Y 3,6. Hacemos lo mismo hacia abajo con respecto al eje menos Y. Ya teniendo estos datos, pasamos a ubicar los puntos de la línea recta para tener una mayor precisión al graficar la hipérbole, el cual es de un valor de 2.6, el cual lo tenemos que dividir entre 2 para poder ubicarlo en cada lado. El total de toda esta recta es de 2.6, haciendo que cada una valga 1.3. Del foco al punto de la derecha hay 1.3 de distancia. Ya teniendo estos puntos ubicados, procedemos a trazar la hipérbole. Y bueno, esta sería la representación de una hipérbole con centro 0, 0. Bueno, ahora el ejercicio que vamos a hacer es cuando una ecuación de una hipérbola está en centro HK. El ejemplo que vamos a utilizar es x menos 5 todo al cuadrado sobre 25 menos y más 2 todo al cuadrado sobre 16 es igual a 1. Como vemos, las ecuaciones con centro HK de una hipérbola tienen dos ecuaciones que la rigen. La primera es x menos h todo al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos k todo al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. La segunda es y menos k todo al cuadrado sobre a al cuadrado menos x menos h todo al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Eh, Viendo estas operaciones, estas ecuaciones que rigen esta ecuación con centro HK, vemos que la que más se asemeja es la primera, ya que nosotros tenemos la ecuación que vamos a utilizar es x menos 5 todo al cuadrado sobre 25 menos y más 2 todo al cuadrado sobre 16 es igual a 1, lo cual se asemeja a la primera, ya que en la primera ecuación que rige estas ecuaciones dice que es x menos h todo al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos k todo al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1, ya que vemos que al principio aparece x menos 5 todo al cuadrado, y en la ecuación que la rige vemos que empieza con x menos h todo al cuadrado. Vemos que la variable positiva aquí es x, entonces la ecuación que vamos a utilizar es la primera. Ahora vamos a sacar los datos. Primero vamos a sacar el dato de a, el cual es el dato de los vértices. Como vemos, a al cuadrado equivale aquí 25, y para sacar a tenemos que sacar raíz cuadrada de 25, el cual nos da un total de 5, haciendo que los vértices valgan 5 unidades. Bueno, ahora vamos a sacar el valor de b, el cual vemos que es b al cuadrado equivale a 16, lo cual para hallar a necesitamos sacar raíz cuadrada de 16, lo cual nos da 4, haciendo que el punto B valga 4. El siguiente que vamos a hallar es C, el cual es el valor del foco. Vemos que C es igual a raíz cuadrada de 25 más raíz cuadrada de 16, que nos da un total de 6.4. Esto se saca a partir del teorema de Pitágoras, como lo explicamos antes. Bueno, ahora vamos a sacar el valor de la línea recta. El valor de la línea recta se saca multiplicando 2 por b al cuadrado sobre 5. B al cuadrado de aquí es equivalente a 16, haciendo que este valga 6.4. Bueno, ahora vamos a proceder a dibujar nuestra hipérbola. Primero empezamos ubicando el punto centro,
centro, el cual es aquí. Aquí nuestro punto centro es 5,5 con respecto al eje X y menos 2 con respecto al eje Y. Se preguntarán por qué 5 y menos 2. Vemos que esta ecuación está negativa y aquí tenemos este valor positivo. Entonces lo que hacemos es cambiar los signos de toda esta ecuación, haciendo que quede en total la ecuación que estamos trabajando quede como x más 5 todo al cuadrado sobre 25 menos y menos 2 todo al cuadrado sobre 16 es igual a 1, haciendo que el punto h equivalga a 5 y el punto k equivalga a menos 2. Como vemos acá en el punto centro equivaldría a 5 y el punto k, que sería y, equivaldría a menos 2. Ahora procedemos a ubicar nuestros vértices. Vemos que el valor del vértice es igual a 5 unidades. Bueno, entonces vamos a contar 5 unidades hacia la derecha y 5 unidades hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5. Como vemos, dan el valor de 10. Ya que sabemos que A, con respecto al primer vértice, es igual a y del vértice a vértice es igual a 2A. Entonces en total acá está el valor de 2A, que es 25. Listo. Ahora ya teniendo los vértices, vamos a hallar el punto B. Entonces lo que vamos a hacer es subir hacia, ubicarlo hacia arriba, el punto 4. Entonces sumamos 4, 1, 2, 3, 4. Hacemos lo mismo abajo, 1, 2, 3, 4, que sería acá. Y con respecto a este vértice, 1, 2, 3, 4. Aquí. Ya teniendo esos puntos, podemos hacer el rectángulo imaginario, que sería este. Después de esto podemos trazar lo que son las asíntotas, como vemos que son estas. Ya teniendo nuestras asíntotas, podemos ir a graficar el foco, el cual, como vemos acá, es 6.4. Entonces vemos 6.4 y 6.4 con el respecto al otro lado. Ya teniendo lo que es el vértice del foco y las asíntotas, procedemos a dibujar la línea recta, aunque esto no es necesario, pero nos ayuda a graficar con mayor precisión la hipérbola. Vemos que la línea recta equivale a 6.4. Entonces, con respecto al foco, vamos a ubicar 6.4 hacia arriba y 6.4 hacia abajo. Ya ubicado, ya podemos proceder a dibujar nuestra hipérbola. Y pues esta sería la graficación y el procedimiento para dibujar una hipérbola que tiene centro en HK. Bueno, ahora vamos a ver cómo pasar de ecuación canónica a la general de la hipérbola. Vemos que la forma general de una ecuación canónica es ax al cuadrado más by al cuadrado más cx más dy más c es igual a 0. El ejemplo que vamos a utilizar va a ser el siguiente: x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 9 es igual a 1. Primero lo que vamos a hacer es multiplicar el numerador de x al cuadrado por el denominador de 9. Y hacemos lo mismo con el denominador de 4 por el denominador de y al cuadrado. Bueno, entonces vemos que esto daría un total de multiplicar x al cuadrado por 9 y menos la multiplicación de 4 por y al cuadrado. Y después pasamos a multiplicar 4 por 9, lo que nos da un total de 9x al cuadrado menos 4y al cuadrado sobre 36 igualado a 1. Después procedemos a, a pasar al otro lado el número 36. Entonces, como está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces 36 por 1 da 36. Entonces la ecuación quedaría 9x al cuadrado menos 4y al cuadrado es igual a 36. Después pasamos a pasar el 36 al otro lado,
con signo negativo, ya que está positivo lo pasamos a restar. Entonces quedaría 9x al cuadrado menos 4y al cuadrado menos 36. Y entonces nuestra ecuación de forma canónica quedaría 9x al cuadrado menos 4y al cuadrado menos 36 es igual a 0. Y esto sería todo.